Señoras y señores, un abrazo para todos. Hoy es viernes, caramba. Hoy todo es posible, con el Salvador posible de cerca. Estando cerca de su corazón, con eso nos basta, con la ayuda de Dios. Así es que, como siempre, el diputado Jorge Castro, dedicándonos un tiempo para hablar con su pueblo. Este pueblo que lo ha elegido y lo va a seguir eligiendo, porque lo bueno tiene que continuar. Romper patrones de conducta que por una cancioncita, sino que por el valor del ser, más que una canción, el diputado tiene que darle continuidad a los proyectos que ya se comenzó. Así es que, y este hombre, no solo nada contracorriente porque tiene la fuerza de Dios, sino que nada haciendo historia, porque contracorriente marchan las personas buenas y los ángeles. Con la corriente Vicente, y toda la gente, y Raimundo, todo mundo. Diputado Jorge Castro, ¿qué tal? Lo veo más, ¿cómo quisiera decir? Menos cansado que la vez pasada, que había hecho tarea territorial. Ahora han andado por aquí. Hemos andado en el territorio también. ¿También? Sí, venimos de Chalchuapa. Pero el clima quizás le favorece para no sentirnos muy... Ahora, quizás dormimos mejor ayer, quizás un poquito mejor, pero... Sí. Pero siempre nos ayuda Dios para andar Él es fortalecido. Y me gustó que empezó hablando de Dios. Sí, Señor, usted nos está enseñando eso, porque a veces nos olvidamos, lo admito. Y yo como un pecador yo le digo a Biu le digo que a veces nosotros, la gente, decimos que tenemos una relación con Dios. Pero realmente no tenemos una relación. Fíjense lo que hacemos. ¿Me va a dar chance de hablar un poquito? Sí, claro. Ilústrenos, por favor, porque como le digo, a veces no. Entonces, fíjense esto. Entonces, los seres humanos decimos que tenemos una relación con Dios. En la noche llegamos cansados de nuestro trabajo y al dormir nos oramos. Pero realmente es una lista de peticiones lo que hacemos. Entonces, empezamos. Le damos gracias por el día, pero empezamos a pedirle, cuídame a fulano, cuídame a mis hijos, cuídame a mis padres, allá en el trabajo tengo tal problema, ayúdame con mi jefe, ayúdame, necesito que me incrementen el salario. Empezamos la lista de peticiones hacia Dios, ¿verdad? Hacia el genio de la botella, más bien. ¿Verdad? Y entonces es como que frotamos la botella o la lámpara maravillosa, sale el genio, y le empezamos a pedir. Y al final le decimos buenas noches y nos dormimos, o te quiero mucho y nos dormimos. Al día siguiente volvemos a frotar la lámpara maravillosa, sale el genio, y le empezamos a pedir nuevamente, voy para el trabajo, me cuidas, mis hijos van para el colegio, me los cuidas, por favor, cuidas a mis padres, cuídame en el trabajo con el jefe que me cuesta llevarme, y empieza otra lista de peticiones, cuídame en el tráfico, llévame con bien, tráeme con bien. Adiós. Esa no es una relación de amor. Esa no es una relación. Y nos llenamos la boca diciendo que amamos a Dios sobre todas las cosas. Pero realmente no es una relación. Una relación, para tener una relación es dar y recibir. Jamás le decimos a Dios, los pocos dones que me diste o los dones que me diste, ¿en qué los puedo utilizar? Ponlos al servicio en lo que quieras. ¿En qué te puedo servir? Para servir a otros. Entonces, solo le pedimos y cuando no se nos concede algo nos enojamos. Sí. Entonces, pero tener una relación con Dios debe ser de otra manera, pienso yo. Tener una relación debe ser conjugarnos completamente en el día a día, en el qué hacer. No lo dejemos en la casa, llevémonoslo con nosotros, ¿sí? Si vamos por ejemplo en mi caso, voy a la asamblea, me lo llevo conmigo. Usted que va a la radio o viene al canal o va a la asamblea, lléveselo con usted. Usted televidente que va a su trabajo, donde vaya, lléveselo con usted. Está bien que le pida. Y también dígale qué puedo hacer yo por ti, qué puedo hacer para ayudar o cómo puedo ser el carrito que tú ocupes para poder ayudar a otros. Pero lléveselo con usted. Y ya en el día a día empieza a conjugarse con él en una relación constante, ¿sí? Pero lo que hacemos es que lo dejamos ahí en la casa. Para cuando oramos en la noche volvemos a pedirle. Y los domingos vamos al culto a la iglesia para sentirnos que cumplimos. Pero eso no es una relación. Una relación de amor es realmente amar a alguien. No solo estarle pidiendo. Y amar a alguien es dar también. El amar significa dar.
pedirle para recibir, pero también darle tiempo. Yo, por ejemplo, cuando hago lectura de Biblia, yo trato de hacer una exploración en mi interior, ¿verdad? Una zambullida en mi interior, y le pido a Dios que me ayude a agarrar la lectura con pasión. Porque cuando usted la agarra con pasión, entonces Dios se manifiesta y Dios le habla y le ayuda a usted a interpretarla. Pero si usted la hace solo por cumplir, por sentirse que cumplió y sentirse bueno, realmente no pasan cosas maravillosas ahí. Las cosas maravillosas pasan precisamente en el plan que Dios tiene para usted, para usted. Usualmente le pasamos nosotros vendiendo la idea a Dios de que el plan nuestro es mejor que el plan de Él. Sí, no. Eso hacemos. Entonces constantemente le queremos modificar el plan de vida que Él diseñó antes de que viniéramos a este mundo. Él lo diseñó para que nosotros lo viviéramos. Y las cosas maravillosas solo pasan en el plan de Él. Entonces, pero nosotros constantemente le estamos vendiendo que el plan de nosotros es mejor. Y debemos de mantenernos genuinos en esa relación con Dios. Quería, ya aprovechando que usted abordó el tema más importante, que es el tema de Dios, y figúrese usted que el otro día yo estaba hablando con alguien, con un medio, y él me estaba preguntando y me decía, ¿cómo hizo el gobierno? ¿Cómo cree usted que hizo? ¿Planificó bien lo de la tormenta para tener una reacción y poder articularse de la manera correcta? Y entonces yo le decía, sí, realmente, gracias a Dios, el gobierno que tenemos ahora es un gobierno previsor, planifica, pero no solo planifica, sino que ejecuta de una manera sincronizada. Todas las instituciones pertinentes, el Ministerio de Gobernación, Protección Civil, todos realmente articulados en beneficio del pueblo, para el pueblo. Pero, le digo yo, pero lo más importante no fue eso. Entonces, ¿cómo así? Me dice, lo más importante, le digo, fue que el líder que tenemos, que es nuestro presidente Nayib Bukele, nos invitó a hacer una oración. Buscó como líder e invitó al pueblo para buscar la oración de Dios Padre para que nos protegiera. Eso es histórico. Eso, cuando usted ve, cuando lee la Biblia, por ejemplo, usted ve que el pueblo de Dios se acercaba a Dios, Dios los protegía. Sí, Señor. Cuando se alejaban de Dios, quedaban a merced precisamente de otros. Pero cuando se acercaban a Dios, Dios los protegía. Entonces le decía yo al entrevistador, le decía yo, entonces lo más importante es que el presidente nos hizo un llamado como pueblo y el pueblo respondió. Y oramos a las 10 de la mañana ese día todos, pidiendo ¿qué? Protección a Dios. Porque nosotros podemos planificar y tratar de prepararnos para un huracán, pero es Dios el que nos puede proteger, porque sin Él ni a la esquina. Entonces le digo yo, pero la parte más importante, yo no sé si usted la ha visto, o usted televidente, y lo reto yo precisamente a ver la trayectoria del huracán, porque todavía se puede ver la trayectoria que siguió. Cuando toca tierras salvadoreñas, pega un viraje, ¿sí? Pega un viraje. Aquí solo llegaron las lluvias de la cola, que si hubiera pasado nos hace pedazos, nos destroza por más planificación que hubiéramos tenido. Entonces pega un viraje, y lo pueden ver ustedes ahí en internet, el viraje que pega, y evita pasar por El Salvador, ¿sí? Deja de ser huracán, es cierto, pero todavía era una tormenta tropical muy fuerte, y regresa y entra por Guatemala después, y a El Salvador no lo toca. Lo tocaron la cola de las lluvias, Sí. que fueron fuertes siempre, pero no fue la misma intensidad. Nos protegió Dios, Dios respondió. Entonces, usualmente los seres humanos, cuando Dios viene y nos hace un milagro en nuestras vidas, la parte segunda, que es una parte muy importante, lo olvidamos, que es la parte de dar testimonio, ¿sí? Cuando Dios obra en nuestras vidas, debemos declararlo a los cuatro vientos. Debemos dar el testimonio, debemos dar ese testimonio con músculo y con postura. Entonces realmente Él nos protegió, le pedimos, pero ahora es un momento importante donde los salvadoreños deben de reconocerle que realmente Dios
sí metió la mano por nosotros. Nosotros como pueblo lo buscamos y Él nos respondió como pueblo. Entonces, no reconocer eso o solo mantenerlo pasivamente en nuestro corazón está mal. Nosotros debemos de subrayarlo porque es una parte importantísima. Entonces yo le decía al entrevistador, esa es la parte más importante, pero él no me entendía y me seguía preguntando y me decía, pero mire, y el gobierno me decía, no, el gobierno realmente hay que darle al César lo que es del César, actuó, planificó, hizo la parte humana que debe de hacerse de la manera correcta, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, pero también bajo ese liderazgo nos invitó a buscar como pueblo a Dios. Entonces hoy nosotros, el pueblo, nuestros hermanos que viven en el exterior, todos los salvadoreños, deberíamos de contar eso, deberíamos de decir que nosotros como pueblo lo buscamos a Dios y que realmente Dios desvió ese huracán e hizo que no nos impactara como a otros países. Esa parte del testimonio es la parte más importante, porque es donde usted le da reconocimiento a Dios, donde usted le da la gloria a quien la tiene. Qué importante, realmente hemos pasado por alto, y ¿cómo podemos llamarlo? ¿Como un milagro? ¿O como una obra realizadora después de que su pueblo, pues de duro corazón y dura cerviz, se inclina y ora, pidiéndole clemencia, misericordia? Porque por justicia todos estamos abajo, pero por misericordia Dios es muy amoroso. Dios es amoroso. Entonces, cuando nosotros vemos la historia bíblica y vemos que los pueblos, como pueblo, buscaban a Dios y se acercaban a Dios, Dios les respondía. Sí. Nosotros ese día hicimos algo histórico. Y al decir nosotros, digo todo el pueblo. Porque bajo el liderazgo del presidente Bukele, él hizo una invitación. Él dijo, oremos. Sí, sí. Porque nosotros podemos estar preparados, pero realmente el único que nos puede proteger es Dios, dijo. Entonces, eso es algo importante. Tener un líder así, que nos invite a buscar como pueblo a Dios, es sencillamente algo totalmente diferente a la historia que venimos manejando. Es cierto, nos acercamos a Dios, Dios nos respondió, porque no pueden tener duda de eso. Los invito a ver la trayectoria del huracán y se van a asombrar. Cuando uno mira realmente esa trayectoria que llega a El Salvador y se desvía, o sea, solo alguien que no quiera ver. Entonces, no podemos hablar de casualidades ahí. Nosotros como pueblo le oramos y le pedimos a Dios ese día a las 10 de la mañana y aprendimos algo. Debemos de seguirlo buscando. Para cambiar El Salvador, es cierto, tenemos una visión de un presidente como Nayib Bukele, pero necesitamos el acompañamiento de Dios. Estamos peleando contra huestes de maldad, ¿verdad? Contra grupos de poder fáctico, nacional e internacionalmente. Entonces, realmente necesitamos el acompañamiento y la bendición de Dios. Y eso, cuando el pueblo unido lo ora y lo pide, realmente Dios responde. Y estamos aprendiendo eso. Estamos aprendiendo también a tener a Dios en la asamblea legislativa, en esa nueva asamblea. Estamos aprendiendo a pedirle a Dios que nos ilumine a tomar las decisiones correctas por y para el pueblo. Y también le pedimos protección, ya que estamos de alguna manera espadeando, si lo quiere ver así, con grupos que no se han tocado el corazón para poderle hacer daño a nadie. Huestes, entidades, como usted dice, visibles e invisibles. Así es, entonces todos los temas son importantes, pero ningún tema tan importante como este. El pueblo tiene que saber que somos un pueblo que nos estamos volcando hacia Dios. Esta es una oportunidad que Dios nos está dando. Dios nos regaló un líder como el presidente Bukele y debemos de aprovecharlo, pero al mismo tiempo debemos de seguirle orando a Dios, reconocerle, dando el testimonio de las cosas que Él va obrando en nuestras vidas, ¿sí? No es fácil que un país cambie como está cambiando El Salvador. No es fácil que un país sea un mejor país. No es fácil tener un mejor El Salvador si no hay un acompañamiento de Dios. Entonces, nosotros que estamos viendo este desenvolvimiento, esta alfombra que se va desarrollando, donde se van haciendo diferentes cosas y se van saldando diferentes deudas históricas que ningún gobierno
se tocó el corazón para hacer, donde el pueblo está precisamente creyendo en un nuevo El Salvador y teniendo oportunidades totalmente diferentes, porque este solo es el comienzo, amigo. Estamos dando los pasos primeros que van a llevar a El Salvador a otra posición, a otra postura, donde nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros nietos de los nietos van a tener un país mejor. Pero en ese proceso debemos de darle gloria a Dios y debemos de darle el testimonio de todo esto que está ocurriendo, porque estamos siendo bendecidos como pueblo, como país, por Dios Padre. Debemos de ser agradecidos, ¿no, verdad? Y eso es importante. Y qué bueno que el diputado Castro inició enfocando la situación, porque esperábamos lo peor. Tal como se había pintado el paso a Nicaragua, fue arrasador. Y así como venía esa gran ola gigantesca, terrible, El Salvador lo hubiera despedazado definitivamente. Y lo que dice el diputado Castro, hay que ponerle atención de que Dios escucha también cuando se le pide con el corazón, y en este caso hubo sintonía con la petición del presidente, sí. A las 10 de la mañana, aquellas almas buenas, de buena voluntad, hicieron eco y oraron al Padre para que nos diera la fuerza y la protección, y así fue. Eso es maravilloso. Entonces lo menos que podemos hacer, Abiu, es darle el agradecimiento. ¿Y cómo se le agradece a Dios? Después, hay que dar el testimonio primero, hay que contarlo, hay que hacer conciencia en las personas, porque lo justo es, si lo buscamos para protección y tuvimos la protección, lo justo es que declaremos sobre esa protección que nos respondió y que nos protegió como pueblo. Entonces, pero hacernos los locos y no decir nada y asumir demencia en el punto, cuando debe ser lo más maravilloso dar gracias. Y digo, bueno, le damos gracias a la persona de enfrente si nos caemos y la persona que está viéndolo llega a tratar de levantarlo, le damos gracias o no. Sí, sí. Y si le pedimos a Dios que nos protegiera y nos protegió, lo menos que podemos hacer es darle gracias y contar lo que hizo por nosotros, dar el testimonio de lo que hizo por nosotros. Sin duda alguna, El Salvador está siendo protegido por Dios Padre y esta es una oportunidad que Él está dando. Nos responde en todo sentido. Sigámoslo buscando como pueblo. La lección de ese día es: no dejemos de buscar a Dios como pueblo. Vamos a tener respuesta si lo hacemos como pueblo. Nadie se va a poder meter con nosotros si Dios nos protege. Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Qué buena la introducción. Yo creo que vale la pena como gratitud, y el testimonio ya nos lo dio el diputado Castro para hacernos recordar y que en la fascinación del mundo no pasemos por alto, llamémosle milagro, pero no fue un milagro, sino una respuesta del Dios bueno a la oración, a la petición de su gente, de este paisito llamado El Salvador, que creemos en lo bueno que se está haciendo y por lo cual también damos gracias por eso. Gracias, diputado Castro, porque nos enrumbe el camino. Y sin Dios nada es posible, eso es cierto. Vamos a un cambio y retomaremos nuevamente el tema que nos trae los viernes, después de esta significativa reflexión y testimonio que hemos escuchado con el diputado Castro. Así es que ese es el sano equilibrio del ser y del no ser, del ser intelectual y del ser del corazón, que ahí es donde está el templo, donde Dios nos habla también. Así es que ya volvemos. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador.
Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puede contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Bueno, muy bien, aquí estamos de nuevo con ustedes ya en la franja de Cerca El Salvador Posible, agradeciendo su fiel sintonía en todas partes donde llegamos. Recuerde, ITV, desde San Salvador, El Salvador para el mundo, somos la primera televisora para los salvadoreños en el exterior. Y hablando del exterior, bueno, se ha venido manejando el voto en el exterior, se cambió la iniciativa y yo creo que es más adecuada, decir, emisión del sufragio en el exterior, algo así, la nueva ley para la emisión del sufragio en el exterior. Me parece bien, porque abarca a salvadoreños, niños, jóvenes y viejos. Es decir, que con civismo y amor a la patria están ya programándose para ese día, porque saben que un nuevo amanecer llegó para el país y que ustedes tienen que ser partícipes en la elección y también para poderse ser candidatos también. Está abierta la ley, ¿verdad, diputado? Y eso es maravilloso. O sea, no es una ley excluyente, sino que al contrario, antes no se tomaban en cuenta. Hoy sí todos estamos en el mismo camino, en el mismo destino. Sí, todos estamos en el mismo bote, ¿verdad? En el mismo bote, barco. así. Todos vamos hacia el mismo rumbo, vamos todos. Correcto. Si se nos pincha una llanta del vehículo en que vamos todos, tenemos todos que bajarnos todos a arreglarla. Así es. O empujar el vehículo entre todos, ¿verdad? Esa es la idea. Esa es la idea. Y ahora, pues no estamos solos, porque nos acompaña la fe, la fuerza. Amén. En el Dios Todopoderoso, que todo lo ve y que también hace que más salvadoreños pues comprendan que tienen derecho a ser felices ahora, regresando a su país cuando estimen conveniente, y que vengan a vivir ahora lo que es cierto, que no es mentira, que se está construyendo un nuevo El Salvador, y por eso estamos muy agradecidos, porque solo ha sido posible con la dirección que Dios le da a nuestro gobernante. Definitivamente, diputado. Sí, tenemos un líder, tenemos un presidente que es cristiano, ¿verdad? Tiene su fe puesta en Dios, en ese liderazgo. Realmente él navega de la mano de Dios. Lo hemos visto orar muchas veces, lo hemos visto pedirle por sabiduría, por hacer las cosas correctamente a Dios Padre. Lo hacemos todos nosotros. Bueno, en la asamblea usted vio la frase preciosa que se puso, y la historia decía que la política no podía ir de la mano de la fe ni de la relación con Dios. Son laicos, somos laicos, dicen. El Estado es laico. Sí es cierto, pero laico no quiere decir ateo. Laico lo que quiere decir es no inclinado hacia ninguna religión. Sí. El Estado no puede estar inclinado preferentemente hacia una religión. Eso es laico, pero laico, según la oposición, laico es ateo, ¿no? El Estado, ¿qué hace? Pues Dios, unión, libertad, ¿sí? La oración a la bandera nos habla de Dios.
Los juramentos que hacemos como funcionarios, juráis ante Dios decir, realizar las funciones de tu cargo correctamente y legalmente. O sea, Dios está ante ahí. Dios. ¿Quién le está tomando el juramento? El Estado. Le dice juráis ante Dios. ¿Verdad? Pero somos laicos, dice la oposición. Es cierto, somos laicos, pero eso no quiere decir ateo. Entonces, de nuevo, ateo no es inclinado, que lo que quiere decir es que el Estado no puede estar inclinado o favoreciendo una religión. Pero el reconocimiento de Dios Padre sí lo hace. La parte enunciativa de la Constitución dice: nosotros, el pueblo, reunidos, puesta nuestra confianza en Dios, dice. La parte enunciativa de la Constitución de la República. Entonces, que no me vengan a mí a decir que porque somos laicos somos ateos. Laico no quiere decir eso. Entonces, debemos de tener a Dios en todos lados, y sobre todo donde tomamos decisiones que tienen un impacto en el pueblo, que nos ilumine. Y a los que no piden sabiduría e iluminación para tomar las decisiones correctas, que por temor, aunque sea, hagan las cosas bien. Ay, qué bueno eso que acaba de decir. Hoy ya está entrando, más que hablar de lo que es el conocimiento sagrado, de filosofía, diputado Castro. Eso es bueno, eso es bueno. O sea, a Dios rogando y con el mazo dando. Eso me parece extraordinario. Un hombre de fe, el diputado Jorge Castro, donde también hace luz en el camino para muchos de nosotros que estamos tal vez en oscuridad, que hemos perdido la fe. Dicen, fíjese, a mí me dicen, no, es que usted es político, usted no puede hablar de Dios. Así me dicen los de la oposición, ¿verdad? Moisés era un líder político que Moisés era un líder sabiamente político, a su sí, pueblo, cabal, Moisés era un líder político que tenía una relación estrecha con Dios. El único que hablaba con Dios. Pero fíjense, entonces dicen, usted es político, no puede hablar de Dios. Entonces yo le digo, ¿y usted prefiere ser un político que no habla de Dios? Le digo, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, yo prefiero ser un político que llevo de la abundancia del corazón habla la boca. ¿va? Sí, así es. ¿Va? Entonces, pero yo le digo, yo prefiero ser un político que habla de Dios. Cada vez que tengo oportunidad hay que hablar de Dios. Entonces me dice, usted está utilizando a Dios por tal que digan que es bueno. Entonces yo le digo, no, es que yo no estoy diciendo que soy bueno. Yo quizás soy más pecador que usted, le digo. Pero no vea al hacedor del mensaje, sino deje que el mensaje cristiano llegue. Le digo, al hacedor del mensaje lo va a calificar Dios. Si yo estoy usando a Dios, ¿sí? Dios lo sabe bien si yo lo estoy haciendo, porque a Dios no lo podemos engañar y Dios conoce corazones. Entonces yo le digo, deje al hacedor del mensaje, o sea, en este caso soy yo, ¿verdad?, el que estoy mandando el mensaje, porque al hacedor Dios lo va a calificar, pero el mensaje deje que corra, porque ese mensaje de amor hacia Dios va a llegar a personas. ¿Ah? Si a mí yo me voy a ir al infierno porque estoy usando a Dios, entonces, pero eso lo va a determinar Dios, porque a Dios no se le engaña. Y si yo estoy siendo falso, Dios lo va a determinar. Entonces le digo yo, deje al hacedor del mensaje, o sea, mi persona, que el que le va a pedir responsabilidad es Dios. Pero deje que el mensaje llegue. No politice el mensaje cuando el mensaje no es político, le digo. Cuando el mensaje es de Dios, deje que corra y que llegue a cristianos y toque corazones. Pero prefieren ser políticos que le dan espalda al mensaje cristiano. ¿Y nunca mencionan a Dios? Yo no soy pastor ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero yo puedo asegurarles algo. Yo sí tengo una relación con Dios. Yo me lo llevo, yo le digo a Dios, hoy vamos para la asamblea plenaria, vámonos, le digo, venite conmigo. O a veces, cuando me estoy lavando los dientes, por ejemplo, le digo yo, me estoy lavando los dientes y le digo, Dios mío, gracias porque no estoy en un hospital, lavándome los dientes yo solo aquí, sin que nadie me los lave, aquí estoy. Y de repente le digo, pero yo te quiero dar gracias realmente, no superficialmente. ¿Qué equivale a dar gracias realmente? Bueno, equivaldría que yo le quite la mano a usted, ¿sí?, que le corte la mano, que usted sepa que es no tener mano, y después vengo, se la pongo de regreso y usted
al momento que la está usando nuevamente, usted dice, bueno, gracias Dios mío, porque yo solito me estoy lavando los dientes. O alguien que ha estado en el hospital y que ha salido de una enfermedad que creyó que no iba a salir y está él en su casa moviéndose como él quiere, o bañándose, o yendo al baño, o lo que sea, pero haciéndolo independientemente, y le dice, gracias Dios mío, porque yo soy autosuficiente en el sentido de moverme, porque me has dado todos los miembros que tengo, todos los dedos, o porque tengo los que tengo. Entonces, gracias Dios mío, de manera interna. Y yo le digo, yo quiero darte las gracias, hacer una zambullida en mi interior y decirte gracias. Gracias, pero realmente gracias. Entonces, hago el ejercicio para poder tener una relación y le digo, vámonos para la asamblea. Y entonces, como yo sé en la asamblea que él anda conmigo, trato de hacer las cosas mejor, ¿verdad? Trato de comunicarme con él y trato de servirle, ¿verdad? Claro, somos imperfectos, nos equivocamos, cometemos errores porque somos seres humanos. Dios no se equivoca. Los seres humanos nos equivocamos, somos imperfectos. Pero en esa imperfección, creo que uno debe de buscar tener una relación con Dios Padre, y tener una relación no puede ser dejarlo en la casa, o solo cuando uno va al culto o a misa. Cuando uno necesite, nada más. O cuando uno necesita, o solo al dormirse. Entonces no puede ser. Entonces, el otro día me pasó algo como bien curioso. Iba yo entrando a Santa Ana, ahí por Metrocentro, siempre hay una viejita, una viejestía con un rótulo. Y entonces pidiendo ayuda. Entonces yo pasaba y como por el tráfico, que había mucho tráfico, la excusa era el tráfico, ¿sí? Entonces yo inmediatamente en mi mente justificaba que no podía parar porque entonces los carros me iban a empezar a pitar, ¿verdad? Pero esa vez, después de bastante de días, yo sentí que claramente Dios me estaba pidiendo que le ayudara económicamente, ¿verdad? Entonces, todavía caminé un poquito más y sentí con una gran fuerza, que entonces dije yo, me voy a hacer a un ladito. Me hice a un ladito. La señora, cuando vio que yo me había parado, inmediatamente los carros me empezaron a pitar, ¿verdad? Pero la señora llegó caminando donde estaba la ventana de mi vehículo. Yo bajé el vehículo, agarré la cartera y vi que andaba $10. Pero como nosotros, al equipo que cuando hacemos territorio, tratamos pues al equipo de apoyarlo, ya sea se compran frescos, se compran, ¿verdad? Entonces yo dije, tratando de justificar el hecho de que no le podía dar los $10, dije, bueno, a los $10, y entonces después, ¿cómo voy a hacer yo para comprar los frescos? Ah, pues quizás no, dije, pero volví a sentir la necesidad y la fuerza que Dios quería que le diera yo los $10. Entonces vine yo, le agarré los $10 y se los di. Y entonces cuando se los di, viene la señora y me dice, gracias, ¿verdad? Gracias, me dijo, Dios lo bendiga. Pero yo sentí que tenía que ser genuino con ella y sincero, y entonces vine yo y le dije, mire, ¿sabe qué? Le digo, yo paso aquí, le digo, he pasado varias veces, le he visto y jamás me había detenido a darle yo a usted nada, le digo. Y esta vez Dios me pidió que le diera a usted. Y entonces me volteó a ver, ¿va? Y entonces Dios me pidió y prácticamente me dobló el brazo para que yo le diera, le digo. Entonces es injusto que me dé las gracias a mí, le digo. Désela a Dios, porque Dios es el que prácticamente me obligó a que yo sacara los $10 y se los diera, le digo. Entonces creo que no soy merecedor de esos $10. Dios es merecedor de la gracia y de las gracias que usted me está dando. Entonces creo que su gratitud debe de caer a quien realmente la merece, le digo, ¿verdad? Yo prácticamente a la fuerza le di los $10. Entonces cuando yo le dije eso, ella lo tomó diferente y me dijo, o sea que Dios está pensando en mí, me dijo, porque eso me dijo, Dios está pensando en mí. Entonces yo le dije, sí, Dios está pensando en usted, le digo, eso no tengo duda, porque yo soy más tacaño que a saber qué, le dije, no le hubiera dado los $10. Entonces me dijo ella, no es que sea tacaño, ¿verdad? Pero no. Quizás en ese momento creo que Dios realmente me dobló el brazo para que le diera los $10, amigo. Entonces
era injusto que la gratitud de la señora quedara hacia Jorge Castro, sino que debería de haber ido directa la gratitud a Dios Padre. Entonces cuando yo le hice ver a ella de que prácticamente yo me resistía, ella entendió que quien me estaba pidiendo que le diera los $10 era Dios. Eso es bien importante, Ajá. porque en sí como seres humanos, pecadores, porque todos somos pecadores, llega un momento en que Dios nos habla, pero no entendemos cómo Dios toca nuestro corazón. Sin embargo, el diputado Castro se despoja de todo interés en esa acción espontánea y mire que no fue el intelecto el que le arrojó una respuesta, fue su ser, el corazón, a decirle no, la gloria y la gratitud es para Dios Padre. Sí. Eso no es del intelectual, es del ser. Creo que me sentí como hipócrita de estar recibiendo la gratitud de la señora hacia mí, ¿verdad? Eso cuando ella me dijo gracias, que Dios lo bendiga, me dijo, y entonces yo sentí inmediatamente que dije yo, pues si prácticamente a la fuerza me hicieron darle los $10, justo que me esté agradeciendo a mí. Entonces cuando yo traté de darle la gloria a quien realmente la tenía, la señora se sintió querida por Dios. Qué Se bien. sintió que no es lo mismo que Jorge Castro se haya sacado los $10 a que Dios me obligara a sacarme los $10. Para ella, Hubo una conexión ahí. sí, ella dijo, entonces Dios está pensando en mí. Fíjate la conclusión que llegó. Ella Yo se le dije, creía olvidada. entonces yo le dije, sí, porque quizás ella se sentía olvidada. Entonces yo le dije, sí, de eso no tengo duda porque me obligó a darle los $10. Entonces, Pero órdenes son órdenes. vi yo que Gran padre. se quedó más tocada en su corazón, ¿verdad? Porque qué bonito que Dios esté pensando en uno, ¿verdad? Ah, Sí, imagínese. entonces, Espontáneo usted y espontánea ella. sí, entonces yo vi que lo recibió mejor en su corazón ella, el hecho de que Dios estaba pensando en ella y que era una realidad, pues, porque no le estaba mintiendo yo, sino que le estaba tratando de ser sumamente sincero y trataba de no de recibir la gratitud de ella hacia mí porque tenía que dársela a Dios. Interesante. No Es otro testimonio. no al hermoso. carrito, ¿verdad? No al carrito. Yo nada más había sido un carrito, ¿verdad? Un vehículo que Dios ocupó para que esos $10 llegaran a ella. Entonces, no le podía dar gracias al carrito, tenía que darle gracias realmente al hacedor, ¿verdad? El hacedor era Dios y el carrito era Jorge Castro, pero creo que a veces le servimos a Dios y nos llevamos la gloria a nosotros, sin darnos cuenta, o sea, de manera no consciente, ¿sí? Porque cuando la gente nos da las gracias, creo que debemos de ir un poquito más allá y hacerle énfasis a las personas que realmente uno solo es el carrito, solo es el vehículo que Dios está ocupando para poder llegar a unas personas, para poder favorecer a una persona. Bueno, en el caso de los diputados, hace poco tu servidor, porque alguna gente cree que la Asamblea tiene un fondo para obras, ¿verdad? No es verdad, la Asamblea no tiene un fondo para obras. Cuando nosotros vamos al territorio y vemos gente necesitada, tenemos que rebuscarnos, ¿verdad? Empezamos a rebuscarnos, como hacemos un puchito por allá, otro puchito lo pone uno, ¿verdad? Así hacemos. Entonces cuando ya tenemos la cantidad, entonces hacemos la obra que nos toca en el corazón y que materialmente podemos hacer por lo que hemos recolectado. Entonces, hace poco pues conseguimos unas láminas y compramos unas láminas y cuando lo dimos igual, creo que uno debe de venir porque no deben de sentir gratitud con uno, porque uno solo ha sido el carrito que Dios ha ocupado, ¿verdad? Porque Dios toca corazones. Entonces cuando Dios le toca su corazón y usted responde a una necesidad de una persona, usted solo está haciendo el carrito, el vehículo para que eso ocurra. El hacedor realmente es Dios. Entonces cuando uno llega a donde las personas, uno le tiene que decir, va, mire, yo solo soy el carrito que Dios está ocupando. Entonces no le agradezca, a mí no me agradezca ni al equipo, agradézcale a Dios. ¿Ah? Si Dios no hubiera tocado el corazón de cada persona que dio un porcentaje para poder comprar eso,
no lo hubiéramos comprado. Entonces Dios es el que ha tocado los corazones. Y entonces yo creo que uno a veces tiene que ir un poquito más allá para poder penetrar en la persona y que la gloria le llegue a quien la gloria tiene, que es Dios, ¿verdad? Y que no, esa gratitud debe ser hacia Dios. Y de nuevo yo sacaba el ejemplo, si usted, por ejemplo, televidente, necesita ir a San Miguel o tú, Eviu, necesitas ir a San Miguel y hay paro de transporte público y no tenemos vehículos, y vamos donde nuestro vecino y le tocamos la puerta y le decimos, ¿me puede llevar usted a San Miguel? Y en el vecino le dice, sí, Vamos. y lo lleva a San Miguel y lo trae. Cuando usted se baja, ¿a quién le da las gracias? ¿Al Ford en que lo llevaron o se lo da al vecino que manejó y lo llevó? Al vecino. Al vecino, al carrito no le da las gracias. El reconocimiento es para su vecino, no llega al carrito a decirle gracias, carrito, ¿verdad? Sino que le da las gracias al vecino. Lo mismo ocurre cuando Dios ocupa seres humanos para poder llegar a otros seres humanos. Como buenos samaritanos, ¿verdad? La bendición la da Dios, Sí. que puede ocupar miles de carritos. Si usted se resiste a hacer el carrito, busca otro carrito. ¿Ah? Porque cuando Dios quiere algo, lo hace llegar. Sea uno el carrito o sea otro. ¿Verdad? Así es. Qué bueno. Hemos estado enfocados a principios y valores para un mundo que cambia, ¿no? Entonces, qué bien, valores para vivir. Me agrada, diputado Castro, que retomemos este tema, porque la gente, más que de cosas materiales, de espiritualidad, está sediento. Es que lo que pasa es que, digo yo, amigo, que es verdad, hay un montón de temas políticos y de la realidad política de El Salvador, vinculados a economía, al voto en el exterior, a todo eso, pero eso no fuera nada si realmente Dios no nos bendijera con eso, con la posibilidad, y no tocara los corazones de las personas que deciden y de las personas que participan, y que nos haga conciencia en nuestro corazón, por ejemplo. Y cuando estas cosas suceden, todo esto que está ocurriendo en El Salvador, debemos de sentirnos bendecidos precisamente por la oportunidad que nos da. Debemos de prepararnos, ¿verdad? Es lo que me decían a mí, un amigo me decía, y también lo vi que lo mandaban por WhatsApp, el mensaje se decía, escuché la historia de 2 granjeros que le pedían a Dios porque lloviera, ¿sí? Le pedían a Dios porque mandara lluvia a Dios, pero solo uno fue a preparar la tierra. Entonces, ¿por quién cree usted que Dios mandó la lluvia? Tuvo fe. De que preparó. Entonces me decía, algunos me decían, la mandó por los dos, la mandó, benefició a los dos, pero la mandó por el que tuvo fe. Así es. Entonces, nosotros como pueblo estamos viviendo esto, pero debemos de tener fe que estamos bendecidos por Dios. Nadie, pero nadie se va a poder meter con nosotros, porque si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Y aquella frase que a mí me encanta, que es que nosotros servimos a un Dios que abre puertas que nadie puede cerrar y que cierra puertas que nadie puede abrir. Porque Dios no falla, los seres humanos fallamos, pero Dios no falla. Entonces cuando nosotros vemos esta oportunidad para El Salvador, esta puerta que Dios ha abierto para nuestro pueblo, nadie la va a poder cerrar. Nadie. Si nos mantenemos como pueblo cerca de Dios. Qué bueno, no sentimos el tiempo porque son temas que no abordamos cotidianamente, pero que pesan más que cualquier temática materialista, que lo que hace pues es polarizar, y nosotros por eso venimos alegremente, ¿no? A dar gracias a Dios primero, y segundo para hacer luz en el camino de lo que estamos viviendo como salvadoreños también, porque Dios dicta arriba y Él ordena y cuaja abajo, ¿verdad? Usted suplica a Él y Él valora nuestros corazones, como usted dice. Él mira y siente lo que pasa en la humanidad. Sí, la verdad que, si ustedes miran, por ejemplo, la historia de
del mundo, por ejemplo, en los tiempos bíblicos. Si ustedes miran Noé, por ejemplo, Noé, cuando Dios le pidió construir el arca, él se tuvo que enfrentar a una realidad social de oposición hacia lo que estaba haciendo. La gente se reía de él, no creía se lo que iba a mofaban. pasar. Pero si ustedes pueden ver algo de los profetas bíblicos, eran obedientes, todos, Sí, sí. y continuos. Si ustedes miran a Noé, fue continuo en la construcción del arca. Él todos los días que se levantaba, hacía su parte, nunca dudó en su corazón. Entonces, cuando ustedes ven todo lo que se lograron hacer, construyó el arca por fe, pero también cuando, por ejemplo, Moisés, y a mí me gusta ver las escenas en la mente, imagínense, había usted llegando con el pueblo de Dios en el Éxodo, llega enfrente del Mar Rojo y voltea a ver hacia atrás y vienen los carruajes del faraón a todo mecate, con las espadas, las lanzas, pero en dirección de donde usted, para matar a todo el pueblo de Dios. Tener fe en ese momento, complejo. Pero ¿qué pasó? Se abrieron las aguas y con fe cruzaron, ¿sí? Entonces nosotros con fe como pueblo debemos de entender que esto es una puerta que Dios nos ha abierto. Y en esa vamos navegando como pueblo. No nos apartemos de Dios. Yo le digo a Dios, no me dejes ni siquiera un segundo, no te apartes de mí. Si por ejemplo, hago algo que no te gusta, le digo, por favor no te alejes de mí, porque sin ti no voy a poder llegar ni a la esquina. Entonces, como pueblo debemos de entender eso, que esta oportunidad de romper ese esquema de yugo por años y años que tuvo El Salvador secuestrado, de estos grupos de poder, y cuando digo yo de poder aquí en el plano humano, lo estamos rompiendo gracias a que Dios nos mandó un líder. Si ustedes miran, Moisés fue un líder, como usted lo dice, un líder político, Así es. y que llevó de la mano a una transformación espiritual a un pueblo, Guiado por Dios, ¿verdad? guiado por Dios. Conducía sabiamente a su pueblo. Entonces, aquí está sucediendo algo parecido. Estamos en un éxodo. ¿De qué es un éxodo? Bueno, ustedes ven que el éxodo, por ejemplo, bíblico, fue del yugo de los egipcios, Sí, Señor, la Aquí- salida de la oscuridad, del sufrimiento, del horror. ¿verdad? Aquí estamos en un éxodo también, porque hemos tenido por más de 30 años un yugo donde el pueblo no les ha importado nada. Entonces estamos saliendo de ese yugo, que no es nada diferente a lo que le ocurrió al pueblo de Dios en los tiempos bíblicos, y nosotros estamos en ese éxodo de la mano de Dios. No nos alejemos de Dios, tengamos una relación con Dios, porque todas esas grupos de maldad, esos huestes de maldad y esos grupos de poder fáctico que están dejando de tener secuestrado al país, están dando todas las patadas, están mordisqueando por todos lados, picoteando por todos lados, porque no quieren que se les quite ese poder. Y el pueblo está aprendiendo a brillar en esta época donde Dios nos lleva de la mano a través de un líder como es Nayib Bukele, y nosotros vamos acompañándolo precisamente en esta visión de país. Entonces, en conclusión también, cabe hacer sentir de que después de esa experiencia que han narrado y que los otros la hemos vivido, el ingreso de este huracán, que luego se volvió depresión y por último tormenta tropical, nos hubiera devastado totalmente, definitivamente. Entonces es tiempo de dar gracias todavía, ¿no? Sí. Que cada uno dentro de sus corazones y de la forma y bajo la denominación de su iglesia en la que usted crea, hay que dar gracias a Dios definitivamente. Porque pasada la emergencia, nos olvidamos de dónde venimos. Entonces, si hay de aquellos pues que ignoran la mano de Dios en cada situación como esa que hemos vivido. Mi abuela decía, bajamos todos los santos del cielo. Pero se trata que en su fondo Dios nos escuchó. Dios escuchó a la gente de fe que le pedía con el corazón, atendiendo el llamado que al presidente también hizo luz para decir, hay que dar gracias a Dios, hay que pedirle a Dios que nos ayude.
Eso es maravilloso. Sí. Entonces, ¿y ahora qué nos queda? Ser agradecidos con Dios. Las buenas acciones hay que recibirlas con agrado. Todo viene de lo alto. Si Dios no dicta, no cuaja aquí abajo. Si Dios no nos salva, estuviéramos devastados actualmente. Imagínense. Entonces, son hechos, ¿verdad?, que hablan por sí solos. Sí, sí. Creo que son cuestiones que deben ir directamente al corazón nuestro. Deben de fortalecer nuestra relación con Dios y debemos de reconocer, y en el reconocimiento y en el agradecimiento debe haber una búsqueda posterior también. Porque ¿qué hemos aprendido ahí? Que en cualquier otra cosa que hay que salir corriendo a tratar de buscar que Dios nos proteja como pueblo. Sí, Señor. No solo le estamos dando un ejemplo a estas personas que devastaron El Salvador en tantos años de desgobierno, sino que le estamos mandando un mensaje al mundo. En un momento donde el mundo cree que todo lo bueno es malo y lo malo es bueno. Porque estamos viviendo en ese mundo donde creen que todo lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y las personas que defienden esos valores y esas conciencias de valores son tachados de locos o son tachados de que no están en el mundo moderno. Entonces, estamos mandando un mensaje al mundo entero. Yo digo, ¿cuántos países cuando tienen un problema de esta naturaleza, su presidente les dice que deben de orar como pueblo y pedirle a Dios por protección? ¿Y cuántos pueblos responden? Entonces, yo estoy seguro que nosotros estamos dando un ejemplo maravilloso ahí. Al mundo. Le estamos mandando un mensaje al mundo. El que no lo quiere ver, no lo va a ver. O habrá países que dirán, ese fue casualidad, o ese fue producto de la naturaleza que se desvió. Nada es casualidad. Pero los que somos cristianos, los que nosotros creemos que servimos a un Dios que responde, sabemos que así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender de eso. Bueno, yo me recuerdo yo que cuando yo tenía, estaba en cuarto grado, ¿sí? En Chalchuapa iba a una escuela, a la fe, y cuando iba había un niño como de séptimo grado que no estaba en la misma escuela porque ahí se llegaba hasta sexto grado, y él me esperaba en una esquina y me molestaba, me acuerdo yo, ¿verdad? Entonces yo estaba bien pequeño, y entonces le dije a mi papá, y entonces mi papá me dijo un día que me fuera yo, y cuando el niño me estaba molestando, llegó mi papá y le dijo que me dejara de molestar, ¿verdad? Y me protegió. No le hizo nada al niño, pero sí le dijo que lo dejara de hacer. Le llamó la atención como y jamás me molestó el niño. ¿Qué creen que sentí yo? Pues me sentí protegido. Me sentí protegido. Al tiempo tuve otro problema, y ¿qué hice? Le fui a decir a mi papá, ¿verdad? Entonces, si Dios nos protegió ahora con lo del huracán, los ruegos son con el Padre siempre. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos sintamos que El Salvador peligra, cuando sintamos que este futuro del Salvador peligra? Busquemos a Dios Padre. Debemos de darle gracias que nos está dando la oportunidad, y debemos de pedirle por protección. Hay que pedirle por protección hacia nuestro presidente Bukele. Sí, señor. ¿Cuántas personas querrán hacerle daño de la oposición? ¿Cuántas personas querrán que deje de ser presidente porque la oposición quiere volver a ser presidente para robar nuevamente y destrozar este plan de país que se tiene ahora? Entonces no podemos pecar de ingenuos, debemos de fortalecer la vía con Dios como pueblo para que Dios proteja al presidente y proteja esta visión que se tiene en favor del pueblo. Entonces, no podemos ser. Esa es la arma más poderosa que tenemos. El arma más poderosa es el voto. El voto es importante, no podemos negarlo, pero la arma más poderosa que tenemos como pueblo es orar y pedirle a Dios. Qué bueno. Me ha encantado que haber hecho un alto en el camino de tanto bullicio mundanal, el mundanal ruido, para que nos enfoquemos a hablar una vez y darle gracias a Dios por esto. Es un programa
que bueno, nos emociona. No podemos estar mejor emocionados que ahora, y a Dios no se le alaba con gritos ni altavoces, sino que así, con reflexiones. Bueno, vamos a la reflexión de nuestros anunciantes y luego volvemos con el epílogo, la parte final también de este hermoso espacio, inspirado también por este señor que dice que es el carrito, ¿no? Muy carrito. Bien, el carrito, por la voluntad del Padre que nos guía. Así que ya vamos a continuar. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puedes contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Para eliminar el zancudo del dengue, zika o chikungunya, te recomendamos: lava las paredes de la pila una vez por semana, tapa barriles y guacales y voltea llantas y estopas de coco. Practica estas medidas en casa, en el trabajo o en la escuela y eliminemos juntos los criaderos de zancudos. Cuidémonos, evitemos el dengue. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Bueno, el tema de hoy, así en conclusión, es ser agradecidos con Dios. Eso es bueno. Y esto no es estar hablando de religión, de estar forcejeando. Con Dios todo lo podemos, ¿verdad? Sí. Así es que hay que dar gracias a Dios en todo, por el pan a esta hora. Solo nos sentamos a comer sin agradecer de la mano que lo hizo, de quien lo cultivó, las cebollitas, los tomates. Eso es una cadenita que nos conduce siempre a la mano de Dios, porque Él es el creador de todo. Sí, no, la verdad, ahorita que nos fuimos al break, estábamos hablando con Abiu, le digo yo, los televidentes van a creer que el programa estaba planificado para hablar de Dios. La verdad es que no estaba planificado para eso, y sinceramente se los expreso. Íbamos a hablar del voto en el exterior, íbamos a hablar de lo que la Asamblea aprobó esta semana, este martes, íbamos a hablar de la encuesta de Sir Gallup que calificó al presidente con que el país está haciendo bien las cosas bajo el mando de él con un 86%. De eso íbamos a hablar. Pero apareció la tormenta y pasó, y miren, ¿qué nos pasó? Nada, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y nosotros nos hemos dado las gracias. ¿Verdad? Sí, entonces el programa es para eso. Me pareció que sea un espacio no planificado, como dice el diputado Castro. Porque uno es que tiene que tener tiempo, hacer tiempo para Dios también, ¿verdad? Sí, entonces de repente, fíjense que porque cuando entré le digo, ¿de qué vamos a hablar? Y vamos a hablar del voto en el exterior, me dijo, vamos a hablar de estos temas, y me empezó a decir los temas. Pero Abiu, cuando introdujo el programa, habló de Dios. Uno a veces no sabe en qué momento, pero debe de hacerlo, y en este momento que salió, bueno, usted empezó hablando, y ahí fue que nos desatamos en toda esta charla que hemos tenido con ustedes, donde el principal actor, a quien le estamos de alguna manera dedicando el programa sin haberlo planificado, es a Dios. Y qué bien, porque usted que nos ha acompañado ha sido partícipe precisamente de esto que hemos hablado,
que es lo más importante de todo. Aquí, lo más importante, y siempre en nuestros corazones debe ser Dios. Entonces, no obstante, traíamos temas muy importantes. Pero no más importante que Dios. No más importante que Dios. Sí. Y fíjese cómo suceden las cosas, porque usted solito, cuando empezó a hablar de Dios. Y ahí después yo contesté algo y ahí nos empezamos a subir en este tema tan importante que es relacionado con Dios Padre y el agradecimiento que debemos de tener. Qué interesante. Y es que, como le digo, retomando la animación del diputado Castro, este es un valioso tiempo para hablar de ese ser, de esa jerarquía que nos permite respirar por un nuevo día, un día que termina, y dar gracias por una semana laboral. Para muchos, esta serie de programas, que son 5 durante la semana, ¿por qué no dar gracias a Dios que nos permite estar con ustedes? Ustedes pueden estar cenando, pueden estar sentados frente al televisor, a su celular, la laptop, pero queremos que esta corriente energética, vibratoria, pues llegue a ustedes en el nombre de Dios, porque debemos de ser agradecidos. Ustedes donde están, Dios los ha salvado del horror, del terror, y los pone a salvo. Tuvieron que tomar caminos diferentes, pero están vivos todavía. Es tiempo de dar gracias a Dios. Y nosotros, ustedes nos permiten también hacer este espacio para ser agradecidos, definitivamente. Es normal que un canal religioso hable de Dios. Sí. Pero yo pienso que es más, cuando no sucede planificado, es más maravilloso cuando un canal que no es religioso le dedica un espacio a Dios. Sí. Porque realmente le está dedicando el espacio a lo que debe de ser más importante. A veces a los seres humanos nos da pena inclusive hablar de Dios. ¿Sí? En nuestros trabajos nos da pena hablar, o en el quehacer diario, o cuando vamos a algún lugar nos da pena hablar, porque creemos que la gente nos va a creer que estamos tratando de vender el hecho de que uno es bueno, o que uno, pero nada de santurronería. Hay que hacer esa pena a un lado. Somos pecadores. Porque cuando usted, sí, claro, somos más que pecadores. No somos santurrones, pero cuando Dios lo invita en una circunstancia que usted hable de Él, es cuando usted más le debe de servir, cuando usted debe no callarse la boca, sino que empezar a hablarlo y decirle a la gente, porque algo le va a llegar a la gente, ¿sí? Y yo le decía a Viu, con que a una persona de los que nos oyó, de los muchos que pudieron oír esto que estamos hablando con Abiu, que haya sido una tan sola persona, valió mucho la pena. Sí, Señor. Porque valió la pena hacer a un lado todo lo que íbamos a hablar de política para darle la gloria a quien la gloria tiene. Así es, la materia tiene un principio y un fin, muere, pero lo espiritual no trasciende más allá de las estrellas, es lo eterno, es lo que permanece. Porque todos les pedimos a Él como un clasificado de tema, todos los días. Pero no le damos las gracias de tanto que nos da. Hoy ha sido un espacio para eso. Hoy ha sido un espacio maravilloso. Así que gracias, diputado. No, gracias por a haber usted. hecho luz, porque gracias que abrió el espacio y realmente Dios lo ocupó como carrito porque usted fue el que empezó. Y la verdad es que sí, Dios toca corazones. Bueno, diputado, amén. Así que nos merecemos un buen chocolate, un buen café después, ¿verdad? Un buen descanso. Unos buenos frijolitos, unos buenos huevitos estrellados. Háganlos, bríndenlos. Plátano. En el nombre de Dios, sí, magnífico. Para que también, y compartámoslo, eso sí, porque también el diputado Castro nos ha dado una lección de compartir, que en nuestros apegos, en nuestras tacañerías, también Dios nos habla y nos hace actuar para compartir. Así es que pensemos en el pobre, ¿no? Y Dios puede haber querido demasiado a los pobres, como dijo Lincoln, porque son muchos. Y el divino Rabí de Galilea, que pasó por la tierra, a quien hicimos humillar, pues que nos enseñó 4 evangelios, yo creo que si hubiéramos vivido uno solo de Hechos, no lo hubiéramos crucificado al Señor de infinita gloria y la humanidad nos hubiéramos salvado. Bueno,
que haya paz en nuestros corazones. Y el diputado Castro diría, que Dios nos bendiga, porque necesitamos de esa fuerza. Que Dios nos bendiga, que Dios lo bendiga a usted, que Dios lo bendiga a usted que nos está viendo y no nos olvidemos de Dios. Creo que llevémonoslo a donde estemos, al trabajo, a donde que se vaya con todos nosotros. No lo dejemos en la casa, no lo dejemos allá en el culto, no lo dejemos en la iglesia. Andémoslo siempre con nosotros. Enhorabuena. Amén. Será hasta el próximo lunes.